Bienvenidos a esta serie llamada Punto de Partida. Todo tiene un punto de partida, todo tiene un punto de partida. Todos en la vida hemos tenido un punto de partida. Por ejemplo, tú y yo tuvimos un punto de partida en algún momento. Algunos fuimos planificados, otros no fuimos planificados, pero tuvimos un punto de partida. ¿Sí? ¿No es así? Si hablamos del amor, el amor tuvo un punto de partida. Justamente ayer tuvimos un grupo de matrimonios, estuvimos hablando acerca de cuál fue el punto de partida de nuestro matrimonio. ¿Cómo inició? Entonces cada uno de los matrimonios contó su historia de cómo iniciaron las cosas. ¿Cuál fue el punto de partida en su historia? Lo ves en tu carrera, lo ves en tu hogar, lo ves en tu familia, lo ves en tu trabajo. Todos tenemos puntos de partida. Y eso es maravilloso. Siempre hay un punto de partida. New Life también tuvo un punto de partida. En tu fe también hay un punto de partida. Así que la fe también tiene un punto ahí. Tu fe también tiene un punto de partida. Nuestra fe también tiene un punto de partida. En algún momento iniciaron las cosas. En un momento alguien te enseñó, alguien te dijo que algo iba a ocurrir. Que había una fe, que como familia probablemente creíamos en algo. Algo creemos, nuestra fe tiene un punto de partida. A veces es un punto de partida muy contundente y a veces puede ser un punto de partida un tanto débil. Y de esto se trata esta serie, para ir viendo cómo es nuestro punto de partida. A algunos les va a servir para reforzarlo. Gracias a Dios algunos han tenido un punto de partida fuerte, contundente. Entonces esta serie te va a ayudar para fortalecerlo, para agregarle estructura a tu fe. Pero para otros va a ser quizá una corrección de su fe, quizá un nuevo punto de partida. Y en esto es que ponemos nuestra esperanza en esta serie. ¿Cuál es tu punto de partida? Tu punto de partida, tu fe también tiene un punto de partida. La mayoría de nosotros, y me incluyo, tuvimos un marco de fe, un marco de referencia para nuestra fe. La mayoría de nosotros nos enseñaron algunas cosas que eran como el principio de nuestra fe. Por ejemplo, a nosotros nos dijeron que Dios es bueno. Mamá, papá, te enseñaron acerca de Dios. A lo mejor estaban muy instruidos o no, pero te hablaban de que Dios es bueno, ¿cierto? Dios es bueno, y uno, oh sí, Dios es bueno. Y esa era una manera de enseñarnos. Para muchos fue un punto de partida, como marco de referencia para nuestra fe. Dios es bueno. Ok, buenísimo, Dios es bueno. Y de niños hemos creído muchos de que Dios es bueno. Otro más conveniente para los padres es el siguiente. Dios castiga lo bueno y recompensa lo malo. A muchos de nosotros, eso. Dios castiga lo malo y recompensa lo bueno. Gracias. Y para muchos esto conveniente para los padres, ¿no? Si tú te portas mal, Dios te va a castigar. Si tú te portas bien, Dios te va a recompensar. Entonces parte de nuestro marco referencial de nuestra fe. Dios es bueno, pero también Dios castiga lo malo y recompensa lo bueno. Y uno, oye, sí. Luego seguimos avanzando y vemos que Dios, y muchos nos enseñaron esto, Dios contesta las oraciones. Dios contesta las oraciones que nosotros hacemos. Ora a Dios y Él te va a contestar. Yo mismo también enseño eso a mis hijas. Dios contesta tus oraciones. Así que para muchos, nuestro marco de referencia, cómo inició nuestra fe, nuestro punto de partida, fue este marco de referencia. Algunas de estas tres cosas, pueden ser más, pero algunas de estas tres cosas estaban en nuestra fe, que inició como un punto de partida de una fe infantil. Una fe que nos sirvió en una etapa de nuestra vida. Pero luego nos volvemos adultos. Y ocurre esto, que nuestra fe de la infancia no se defiende muy bien ante el rigor y la presión de la vida adulta. Nuestra fe infantil, este marco de referencia, de pronto no se defiende muy bien en la vida adulta. Y ya somos adultos y cuando te dicen Dios es bueno,
Ojo, hay personas que tuvieron un inicio de fe más contundente, la mayoría no. Y la mayoría de los que tuvimos acá, no. Entonces, Dios es bueno, ok. Entonces te preguntas, pero ¿por qué pasan cosas malas? Si Dios es bueno, deberían pasar cosas buenas. Pero pasan cosas malas, entonces Dios no es bueno. ¿Qué pasó? Y empiezan tus dudas, tu vida adulta comienza a cuestionar esa fe infantil. Ese marco de referencia inicial que muchos de nosotros tuvimos. Y empiezan las dudas. Y ahí es donde hay personas que comienzan a decepcionarse de Dios, alejarse de Dios, alejarse de la iglesia. Ven cómo funciona la iglesia y dicen, no, yo no quiero ir más a la iglesia. Porque lo que me enseñaron de niño, en mi vida adulta, como que no pega. Y me dijeron que Dios es bueno y quiero creer que Dios es bueno, pero ¿por qué pasan cosas malas? Y empiezan estas preguntas. O por ejemplo, Dios castiga lo malo y recompensa lo bueno. Entonces, vamos, pero ¿por qué ese tipo que es deshonesto, que hace trampa, le va bien y yo que hago lo correcto me va mal? ¿Dónde está ese principio que me enseñaron cuando era niño? Porque hoy día en mi vida adulta no funciona y veo gente muy mala que le va bien. Y yo que trato de ser medio bueno, no me va tan bien. Y todo eso comienza a decepcionarnos de Dios. Y empieza a dar un poco la razón de que la gente dice, no, yo la verdad no creo en Dios. Porque muchos pasaron por esa situación y su fe infantil chocó con la presión adulta. O el último que veíamos, Dios contesta nuestras oraciones. Y muchos sabemos, gente que somos de iglesia, que venimos a la iglesia, que hemos dedicado nuestra vida a Dios, nos damos cuenta que a veces Dios no responde todas las oraciones. A veces Dios hace silencio. A veces Dios está callado. Me encanta, siempre lo comento, una película que se llama Dios no está muerto, y hay una profesora que tiene que orar y en un momento ella está muy preocupada, entonces le dice a su papá, que era un hombre sabio, ay, ¿por qué siento que Dios está en silencio? Y él le dice, tú siendo profesora deberías saberlo. Cuando el alumno está en prueba, el profesor hace silencio. Entonces muchas veces Dios no responde tu oración o no como tú quieres que Él responda a tu oración. Entonces, ¿se dan cuenta que ese marco de referencia de nuestra fe infantil no se parece a las situaciones, presiones y rigor de la vida adulta? Y eso para muchos es una excusa de alejarse de Dios. Así que, mirando esto, los adultos, en su mayoría, necesitan un nuevo punto de partida de su fe. Tú, probablemente, necesitas un nuevo punto de partida. Aquellos que van a ver estos videos, gente que a lo mejor no conoce a Dios o está alejado, decepcionada de Dios, necesitas saber de que tu fe necesita un nuevo punto de partida. Ahora, si tu fe era robusta y fuerte, entonces esto te va a ayudar a poner estructura a tu fe. Y esto es muy importante que lo empecemos a ver. Porque, mira, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si nos resetearan? Si no supiéramos nada, ¿por dónde empezaríamos? Si alguien nos reseteara. ¿Vieron Men in Black, no? Men in Black y salía Will Smith con esa cosa y hacía así. Se ponían los lentes y todos quedaban reseteados. Y a todos se les olvidaba lo que había pasado. ¿Cierto? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasaría si viene alguien y ¡chum!, nos ponen la lucecita y ¡tum!, y quedamos reseteados de nuestra fe? Pregunta, ¿por dónde empezaríamos? ¿Por dónde empezaríamos para conocer a Dios? Tú ves personas hoy día reseteadas acerca de su fe. Reseteadas, no tienen ni idea de nada, no saben quién es Jesús. Tienen alguna idea, tienen algún pensamiento acerca de Dios, pero están reseteados. No saben nada de Dios. ¿Por dónde empezarías? ¿Por dónde comenzaría a hablarles acerca de Dios? Es muy probable, y alguno, a lo mejor luego viendo este video,
les puede incomodar esta parte, pero yo quiero que lo puedan entender a qué nos referimos. Muchos creerían y tomarían como punto inicial de referencia para una fe reseteada o alguien que no sepa, es usando la frase, la Biblia dice. La Biblia dice, la Biblia dice, la Biblia dice. Entonces, la Biblia dice que existió Dios, la Biblia dice que Jesucristo, la Biblia dice, entonces usaríamos como punto de partida la Biblia. Sin embargo, no es el mejor punto, la frase la Biblia dice, no es el mejor punto de partida para muchos adultos y jóvenes de esta generación y la que viene. No es el mejor punto de partida. Y les voy a explicar por qué. Y por eso, aunque a algunos les suene un poquito incómodo, les explico por qué. Porque para muchos, hablarles de la Biblia dice, es como si a ustedes los creyentes, los cristianos, yo les dijera, el Corán dice. Y tú dirías, ¿qué me importa el Corán? Y muchos de ustedes me dirían, Mau, ¿sabes qué? ¿Qué me importa el Corán? Entonces, personas sin la fe que tienes tú, si tú le dices, oye, la Biblia dice, entonces te diría, ¿qué me importa a mí lo que diga la Biblia? Porque yo no me guío por eso, porque no tuve un punto de partida, no te lo van a decir así, pero no tengo un punto de partida en mi fe, por lo tanto, lo que diga la Biblia no me interesa. A nosotros, los creyentes, cuando nos dice la Biblia dice, nosotros decimos, ok, a mí me dice la Biblia dice, y yo digo, ok, porque creo en lo que dice la Biblia. Creo lo que está puesto ahí. Creo que es una biblioteca de más de 66 libros, escrita por más de 50 autores, en un trayecto de 1600 años, con diferentes personas muy ricas, personas muy pobres, escribieron esto, y es maravilloso. Y quienes conocemos lo que dicen las Escrituras, nos sorprendemos y nos maravillamos. Habla de Dios en un periodo de 1600 años, 50 autores, y no se contradice. Esto es maravilloso. Yo creo lo que dicen las Escrituras. Muchos de acá creemos lo que dicen las Escrituras, pero para un punto de partida, para una nueva generación o la generación que está viniendo, ese no es el mejor punto de partida. ¿Me vas a hablar de ese libro que aparece un Dios genocida? Porque así les enseñan hoy día en las universidades a nuestros hijos o en los lugares donde están. Ese Dios genocida o homofóbico. Ese es el punto de partida. Como estrategia, no es el mejor punto de partida. La Biblia dice. Y además, porque la Biblia dice, esta frase nunca pretendió que la Biblia dice fuera el punto de partida de la fe cristiana. Y esto es interesante y debemos ser adultos en entender esta parte. Primero, la primera iglesia no creció con la Biblia. Existía el Antiguo Testamento. De hecho, los judíos no le llaman Biblia. No le llaman Biblia al conjunto de la Biblia que tú conoces hoy. De hecho, la Biblia que tú conoces hoy apareció después del año 300, 3 siglos después. Aparece lo que nosotros hoy conocemos como Biblia. Pero durante toda la primera parte de esos 3 siglos, donde el crecimiento fue el más grande que había en la historia de la iglesia, la expansión más grande que tuvo fue en esos 300 años. Y no había una Biblia como un punto de partida. Y eso no está bien ni mal, simplemente no estaba. Entonces, ¿cuál era el punto de partida para esa gente? Si no existía la Biblia. Hoy día qué bueno que nosotros tenemos la Biblia, escuchamos la historia, escuchamos testimonios, escuchamos a las personas, a nuestros predicadores, escuchamos todo esto, tomamos la Biblia y decimos, ¡wow! ¡Qué maravilloso! Todo estaba escrito. Pero en esos tiempos las personas no tenían eso. Así que su punto de partida no era la Biblia dice. Era otro punto de partida. Era quizás algo mucho más contundente que el punto de partida de muchos de nosotros.
Entonces, ¿cuál fue el punto de partida de los primeros cristianos? Los primeros cristianos, la primera iglesia. ¿Cuál fue el punto de partida? Y ahora les voy a contar una historia donde, mira, los que somos tiempo y nos encanta leer las Escrituras y nos encanta leer el Nuevo Testamento y vemos el libro de Hechos y los primeros discípulos y todo. Y aquí es donde pudiéramos decir, aquí es donde sacamos pecho de Pablo hablándole a los griegos, hablándole a la sabiduría del mundo en esos tiempos, incluso hoy. A los sabios, y Pablo hablándoles, incluso tratándolos de ignorantes y un montón de cosas, y Pablo estoicamente contándoles. Y yo de verdad, yo leo eso, cada vez que yo leo Hechos, voy a hablarle de Hechos 17, y voy en esa parte, y Pablo hablando así, yo saco pecho. No sé de qué, pero saco pecho, ¿no? Entonces, porque me parece tan fascinante la manera como él lo expone, y eso es lo que yo ahora voy a compartirles. Está Pablo en esto y dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, la ciudad de la sabiduría, los griegos, todos los sabios estaban ahí. Y dice, le dolió en el alma ver que la ciudad estaba llena de ídolos. Que es un poco el sentir que tú y yo sentimos cuando a veces vemos amigos que necesitan de Dios, pero están ahí, no, es que yo fui al Reiki, que fui acá y que allá, y buscan por todos lados, y uno dice, ay, si tan solo le dieras un espacio a Dios. Y ese doler es el que Pablo, y esto está relatado por Lucas, que escribió el Evangelio según Lucas, ya que lo escribió con el propósito de contárselo a su amigo Teófilo. Mira, esto tengo para contarte a ti acerca de Jesucristo. Él recopiló información y se la preparó para su amigo Teófilo, y bueno, nos ha servido a todos nosotros también. Entonces, el mismo Lucas escribe el libro de Hechos. Entonces, y empieza a relatar todo esto y empieza a contar cómo Pablo se sintió al ver que los atenienses estaban llenos de ídolos y creían un montón de cosas. Así que Pablo comienza a revisar esto. Así que, ¿qué hizo? Él se iba a la sinagoga para razonar, algunas versiones dicen discutir, iba a razonar con los judíos y los gentiles temerosos de Dios. Y hablaba a diario en la plaza pública con todos los que estuvieran allí. O sea, Pablo venía hablando con esta gente. Él sintió un dolor, sintió ese pesar y dijo, voy a tomar rienda en el asunto, me voy a hacer cargo, así que voy a empezar a hablar. Así que Pablo iba a la plaza pública y hablaba con todos los que estaban allí. Y empezaba a hablarles. La pregunta es, ¿de qué hablaba? ¿De qué hablaba? Entonces, estaban ahí y algunos filósofos, como los epicureos y los estoicos, entablaron conversación con él. O sea, los filósofos lo escuchaban y decían, oye, yo quiero saber. Entonces, los epicureos eran personas o filósofos que todo lo que les interesaba era lo que les diera placer. Para ellos, su filosofía estaba basada en lo que sintieran placer, lo que les gustaba. Si nos gusta, lo hacemos lo ponemos. Si nos hablan de un Dios que de alguna manera nos da una recompensa, nos gusta, ok, lo tomamos. Y los estoicos eran filósofos más basados en lo que eran los estudios, eran más buscando pruebas y evidencias, les interesaba un poco más esto, eran más curiosos. Lo otro medio placer, y esto era como, ok, necesito saber, necesito que me muéstrame, soy curioso. Entonces estaban estos dos tipos. Entonces, decían, unos decían, ¿qué querrá decir este charlatán? Ya saben cuál de los dos tipos veían esto. ¿Qué querrá decir este charlatán? Hablando de Pablo, ¿no? Otros comentaban, parece que es un predicador de dioses extranjeros. Entonces estaban curiosos. Y Pablo, por eso que me encanta, y voy a decir muchas veces esto, Pablo ganándose la audiencia, ganándose el interés de cada uno de los que estaban ahí, haciendo cosas, ya les voy a mostrar, para que ellos estuvieran interesados. Entonces, y
¿Y por qué decían esto? ¿Por qué decían charlatán? ¿Por qué decían parece que es predicador de dioses extranjeros? Porque decían esto porque Pablo les anunciaba las buenas noticias de Jesús y de la resurrección. O sea, Pablo fue al grano. ¿Qué es lo que hablaba Pablo en esa plaza? ¿Qué es lo que le hablaba a estos dos tipos de filósofos que estaban ahí? ¿Qué hablaba Pablo en medio de todo eso? Pablo estaba hablando directamente el mensaje de Jesús y la resurrección. Eso es lo que ellos estaban escuchando. Vamos, Pablo tampoco tenía muchos versículos que decir. Él no podía decir Romanos 3, Juan. Él no decía nada de eso porque no estaba nada de eso. ¿De qué hablaba Pablo? De las buenas nuevas, de las buenas noticias, del mensaje de Jesucristo, mensaje de salvación y de la resurrección. Y por eso es que estas personas reaccionaban de esa manera. Entonces, ¿qué pasó? Lo sujetaron. No sé si fue a la buena o a la mala, pero lo sujetaron y lo llevaron a una reunión. ¿En dónde? En el Areópago. ¿Qué era el Areópago? Era un lugar que se juntaban, ya les voy a mostrar algo, que se juntaban y llevaban a las personas a conversar. Y le dicen, ¿se puede saber qué nueva enseñanza es esta que usted presenta? Le preguntaron. Entonces, en este lugar, y está registrado y hay pruebas de eso, porque el Areópago es algo que existe todavía. Está en Grecia y ahí todavía llegan, y hoy día lo van a turistear y todo, pero en ese lugar se juntaban, era como la plaza máxima, y todos aquellos que llevaban una nueva enseñanza, era como, no sé, viene alguien famoso, viene alguien y lo vamos a conocer, el Movistar Arena. Era un lugar donde juntaban a las personas, se juntaban todos ahí, necesitaban escuchar, y a Pablo lo llevaron ahí, a la buena o a la mala, pero lo llevaron ahí. Queremos escuchar eso nuevo que tú traes. ¿Qué es lo que tú estás trayendo? ¿Qué es lo que tú estás enseñando para que nosotros sepamos qué es lo que traes? Y ese era el Areópago. Entonces le siguen diciendo, porque nos presenta usted ideas que nos suenan extrañas y queremos saber qué significan. Lo que usted nos está diciendo, don Pablo, es extraño para nosotros. Así que queremos saber de dónde viene eso que dice, porque está hablando de un hombre que trae un mensaje de salvación y que este hombre resucitó. Y algunos de nosotros creemos que usted es un chanta, un charlatán, pero otros nos intriga saber qué es lo que trae o qué quiere decir, quién es este hombre o qué es lo que usted habla. Así que Pablo se puso en medio del Areópago. Yo sí saco pecho acá, me creo Pablo. Se pone ahí en el medio y toma la palabra. Y dice, mire, esto imagínenselo. Ciudadanos atenienses. Y todo, terrible chanta. Algunos y otros. No, pero escuchémoslo. Ciudadanos atenienses. Observo que ustedes son sumamente religiosos en todo lo que hacen. Ustedes me doy cuenta que ustedes son religiosos. La palabra religión significa religar al hombre con algún ser divino, en este caso Dios o dioses, en el caso de ellos. Entonces me doy cuenta que ustedes son sumamente religiosos en todo lo que hacen. Sigue diciendo, al fijarme en sus lugares sagrados, encontré incluso un altar con esta inscripción: a un Dios desconocido. Esto es muy interesante y esto es la genialidad de Pablo, tomar esa escultura, tomar ese lugar que era algo como esto. Entonces ve ese altar y ¿cómo lo habrá planificado? No sé, pero va y dice, yo vi que había algo donde ustedes están pensando en un Dios desconocido, un Dios por si acaso. Ellos tenían dioses, el sol, la tierra, el agua, los pájaros, tenían dioses de todo, de la luna, de los rayos, de diferentes cosas. Entonces,
ven y dicen, bueno, vamos a poner por si acaso, un just in case, así como por las dudas. En Chile diríamos por si acá. O sea, no sé, pongamos este altar bueno, a lo mejor se nos pasa algún Dios. Y no vamos a ofender a ese Dios que se nos pase, así que vamos a poner un altar para ellos. En otras palabras, mirando eso, en otras palabras, lo que ellos estaban viendo tenían incertidumbre. No sabían. Y Pablo está usando esa incertidumbre. Ustedes no saben. Y eso es lo que hace la religión. Muchas veces no sabemos, así que queremos investigar. Ustedes no saben. Así que él usó la incertidumbre para mostrarles. Así que les dice, pues bien, eso que ustedes adoran como algo desconocido, es que, mire, ustedes por si acaso están adorando algo, por si se les queda algo fuera. Mira, lo que realmente están haciendo ustedes, están adivinando. Están adorando algo que están adivinando. Así que desde ese lugar, Pablo les dice, pues bien, ustedes adoran como algo desconocido y es lo que yo les anuncio. O sea, el vacío que ellos tenían con esa estructura, Pablo estratégicamente la usa para esa incertidumbre, para que ellos les llame la atención. Y captó la atención de su público. Así que empieza a hablarles. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, el Señor del cielo y de la tierra, no vive en templos construidos por hombres. Así que comienza a decirle, mire, ese es el que yo anuncio, es el Dios que creó todo. Creó todo, el cielo, la tierra, todo eso que ustedes adoran y que tienen dioses, bueno, este es el Dios de todo eso. Ese es el Dios de todo eso. Y ¿sabes qué? No cabe en tu templo. Vamos, los mismos judíos querían meter a Dios en un templo y lo hicieron por un tiempito y Dios se lo aceptó por un tiempito. Ese Dios no cabe en sus templos. Sigue diciendo, ni se deja servir por manos humanas, como si necesitara algo. Vamos, ustedes hacen un montón de sacrificios y cosas para sus dioses y todo eso, pero vamos, el Dios que yo les estoy mostrando no hace eso. No hace eso, no está enfocado en eso, no necesita de ustedes. No necesita de ustedes. Es el Dios soberano. Él creó todo y nos creó a nosotros. Así que dice, por el contrario, Él es quien da vida a todos, o da a todos vida, y el aliento, y todas las cosas. Él es soberano. Y empieza a explicar cómo fue. De un solo hombre hizo todas las cosas, las naciones, para que habitaran toda la tierra, y determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Todo esto Pablo les estaba mostrando. Entonces cuando vemos esto, Pablo está trayendo a su audiencia, ellos creían un montón de cosas, tienen esa escritura o ese monumento a ese Dios desconocido, y Pablo lo que está haciendo es llenar de Dios esa incertidumbre que ellos tenían. Y con éxito, ¿no? Con resultados. Y le empieza a contar toda la historia, que esto viene de un solo hombre. Y mira, ¿sabe que él ordenó todo? Todo. Mire, sus dioses quedan chiquititos al lado de todo esto. Sigue diciendo, esto lo hizo Dios para que todos los que lo busquen y aún sea a tientas lo encuentren. O sea, todos tienen el acceso a entrar a este Dios. Así sea a tientas, así les cueste, lo van a encontrar. Todos tienen ese acceso. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros. Está describiendo la naturaleza, el carácter y la persona de Dios.
Y les está contando, ese es Dios. Creó todo, pero también es un Dios personal. Es un Dios que pueden ustedes estar cerca de Él, no lejos como los dioses que tienen. Sigue diciendo, puesto que en Él vivimos, nos movemos y existimos. Como algunos de sus propios, miren esto, como algunos de sus propios poetas han dicho, de Él somos descendientes. Y aquí Pablo se manda una genialidad, porque estamos hablando de los griegos, todas estas personas, todos estos filósofos, y él usa extractos de lo que ellos mismos habían dicho. Y está hablando, por ejemplo, un hombre llamado Arato de Cilicia, que 300 años antes de Cristo había escrito algo como esto, de sus propios filósofos. Él toma esa sabiduría y les dice, mira, hasta ustedes creen este tipo de cosas, de Él somos todos descendientes. Esto es genial lo que está haciendo Pablo. Maravilloso. Está tomando su propia cultura y se la está mostrando. Mire, sus antepasados también creen esto. Fortaleciendo su mensaje y captando su audiencia. Por tanto, siendo descendientes de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea como el oro, la plata, la piedra, escultura hecha con resultados del ingenio y la destreza del ser humano. Vamos, este Dios no alcanza para lo que ustedes puedan hacer. Este Dios que yo les estoy presentando, no, ustedes no pueden hacer nada. Si tengan toda la inteligencia, no pueden hacer nada en comparación con este Dios, aunque tengan las capacidades. Ustedes de verdad no saben nada. Y les está diciendo así como ignorantes. No saben. Y de hecho sí le está diciendo ignorantes, porque sigue diciendo, pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia. Y esto es maravilloso si nosotros miramos a Dios. Dios proporcionalmente ha entregado información al mundo. Pero no todo de un paraguaso. Poco a poco Dios ha ido enseñando. Por eso que hoy la ciencia ha avanzado. Por eso hay tantas cosas que hoy se pueden hacer. Antes no. Dios va permitiendo el acceso a la información. Usando a su propia gente. Para que nosotros vayamos conociendo. Volviendo un mundo cada vez menos ignorante. Lo que nosotros, la medicina por ejemplo. Lo que nosotros sabemos hoy es muy diferente a lo que ellos sabían en esos tiempos. Así que Dios pasó por alto la ignorancia de ustedes. Pero ahora, miren esto, manda a todos en todas partes que se arrepientan. Y ojo acá, Él no está hablando de pecado. Él no está diciendo, arrepiéntete pecador, como muchas veces lo vemos en algunos lugares. No está hablando de arrepiéntanse pecadores, está diciendo cambien su mente. La palabra arrepentimiento viene de una raíz que es cambiar la mente, cambiar la manera de pensar. Mira, cambien su mente, cambien la forma como están pensando. Mira, Él ya dejó pasar su ignorancia, pero ahora manda a que ustedes cambien su mente, cambien la forma de pensar. Ya, en otras palabras, este es el Dios, no todo eso que tienen. Ya esa ignorancia pasó. Sigue centrando todo. Él ha fijado un día en que se juzgará al mundo con justicia por medio del hombre que ha designado. Y ahora va ¿a dónde? A Jesucristo. Tomando todo esto y lo lleva a Jesucristo. De ello ha dado pruebas a todos. Vamos, la resurrección llevaba muy poco tiempo y había pruebas de que la resurrección existía. Habían pruebas. Hoy, 2000 años atrás, no nos vamos a buscar las pruebas, pero en esos tiempos las pruebas eran suficientes. Mira,
La evidencia histórica en esos tiempos acerca de la resurrección de Jesucristo era infalible. Piensen, el Imperio Romano tenía que desmentir que Jesús había resucitado. El templo, el poder del judaísmo en ese tiempo tenía que demostrar que eso era falso y no pudieron. No pudo el templo, no pudo el Imperio Romano demostrar que Jesús no existió. Buscaron el cuerpo, no lo encontraron, no entendían cómo eso pasó y ellos mismos decían, si llega a desaparecer el cuerpo, si no lo encontramos, va a quedar la escoba. Sabían lo que iba a pasar. Por lo tanto, la evidencia histórica acerca de la resurrección era infalible. Y sigue siéndolo por la cantidad de testigos que habían. Vamos, habían los que mandaron a matar a Jesús, los fariseos. Luego lo vemos un poco antes de esto, Hechos 15, vemos que ellos se convierten al cristianismo. ¿Cómo tú mandas a matar a alguien y luego te haces seguidor de él? Es que lo viste morir y luego lo viste resucitado. Y si a mí me pasara eso, yo también lo sigo. Mando a matar a alguien y ahora el tipo está de vuelta. Siendo todo lo que dijo ser, ahora lo demostró. Yo también lo sigo. Entonces, la evidencia histórica era fuerte. Entonces, de ello ha dado pruebas a todos. ¿Y por qué es importante la prueba? Porque la prueba nos mueve de la esperanza. La prueba nos mueve de la esperanza, que es nuestra religión, nuestra manera de guiarnos con Dios, nos mueve de la esperanza a tener la certeza, que es confianza y convicción absoluta. Y muchos debemos pasar de solo, ay no, es que yo quisiera que exista un Dios, y muchas personas, esa fe infantil de muchos que, bueno, Diosito, tú eres, y no saben nada acerca de Dios, simplemente porque le dijeron que existía un Dios. Ya hay que salir de ese lugar, de esa religiosidad, como Pablo le dijo, veo que ustedes son muy religiosos en todas las cosas. Bueno, salgan de ese lugar y ahora tengan una confianza absoluta, porque hay pruebas. Por eso que les dijo que había pruebas a todos al levantarlos de entre los muertos. Así que, fíjense el punto de partida que Pablo les está dando a los atenienses. Ellos habían sido reseteados, o sea, no sabían nada de Jesús. Y él parte con las buenas noticias y con la resurrección. Les hace una enseñanza de lo que significa esto, de dónde viene, y luego vuelve a la resurrección. Así que, ¿qué pasó con todo esto? Cuando oyeron de la resurrección, cayeron todos de rodillas y se arrepintieron y destruyeron todos sus altares y de los otros dioses que tenían. Y alguno mueve la cabeza como, sí. No, eso es mentira, eso no dice. Eso, por eso dice, sale la F de fake. Eso no dice. Ojalá hubiese mensaje. Y sabemos que no pasa. Mira, le dice, ya, sí, estamos claros. Destruyamos todos los ídolos, no importa nada. Solamente este es el que importa. No fue así. No fue así. La verdad, ocurrió esto. Cuando oyeron de la resurrección, unos se burlaron. Y es lo que ocurre cuando hablamos de Jesucristo. Algunos se burlaron. Algunos, siguieron, dijeron, teníamos razón. Era un charlatán. Este es un chanto. Sí, tenía razón. Pero otros dijeron, queremos que usted nos hable en otra ocasión sobre este tema. Y en ese momento salió Pablo de esa reunión. Siempre va a haber personas que, no, y van a resistir el mensaje de Jesús y la resurrección. La van a resistir. Pero también siempre va a haber personas que van a decir, ¿sabes qué? Me interesa. Y ahí comienza un proceso y probablemente un punto de partida para ellos. Yo quiero saber un poco más. Y Pablo los dejó ahí. Así que, para un buen punto de partida, y concluyendo el mensaje de hoy, para un buen punto de partida,
la mejor pregunta, porque ellos quedaron ahora todos curiosos. La mejor pregunta es, ¿quién? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Y de esto se va a tratar el mensaje de la próxima semana. ¿Quién es Jesús? Tenemos un punto de partida. Todos hemos tenido un punto de partida en nuestra fe. A lo mejor con este marco de referencia de la niñez natural que recibimos. Pero en un momento nuestra fe tiene que madurar. Hemos madurado en muchas cosas, pero a veces lo único que no ha madurado en nuestra vida es nuestra fe. Tiene que madurar y necesitamos un punto de partida sólido y concreto. Y el punto de partida sólido y concreto es Jesucristo y su resurrección. Luego Dios permitió, y esto lo vamos a seguir hablando, que todo esto esté escrito para que ahora lo confirmemos y veamos cómo ocurrieron las cosas. Y para eso es la Biblia, para eso es el Nuevo Testamento que Dios nos entregó. Esto es maravilloso. Así que esta próxima semana vamos a hablar ¿quién es Jesús? ¿Quién es este hombre? Voy a hacer un adelanto. Que nunca formó un ejército, que nunca escribió un libro, que no salió en portadas de nada. Juntó un puñado de hombres y marcó la diferencia y separó el mundo entre antes y después de él. ¿Quién es este Jesús? Próxima semana lo vemos, ¿ok? Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque por medio de esta serie, Padre, queremos que nos ayudes a fortalecer nuestra fe. Para muchos de nosotros fortalecerla, para otros tener un punto de partida nuevo. Quizás esa fe de niños donde trajo conflictos con nuestra vida adulta, las cosas que nos decían, las cosas que aprendimos luego de esto, y que esta fe no haya madurado. Señor, que esto sea un punto de partida para muchos de nosotros, para que crezcamos firmes en tu palabra, en tu enseñanza, Señor. Para que cuando abramos las Escrituras podamos entender de dónde viene todo lo que tú pusiste como punto de partida en Jesucristo, en su vida, obra y resurrección. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús.